Hola amigos, aquí estamos de nuevo con el sexto módulo del curso de biomagnetismo. Espero lo disfruten. Adelante. El buen funcionamiento del sistema de los emuntorios. Entre estos sistemas se encuentran hígado, fase detoxificante a través de la taurina, colon, excrementos, piel, transpiración, riñón, orina, pulmón, expiración, tos, fluidos, saliva, lágrimas. Algunos efectos bioquímicos. Orientación molecular. En 1970 se estudiaron los efectos de un campo magnético homogéneo, con intensidad de un Tesla, equivalente a 10.000 Gauss, sobre los bastoncillos de la retina inmersos en una suspensión acuosa. Los bastoncillos se orientaron paralelamente a las líneas de flujo magnético, como si se tratara de una sustancia ferromagnética. Se considera que las moléculas de fosfolípidos y el pigmento de rodopsina de los bastoncillos son los responsables de la orientación en paralelo de dichos bastoncillos. Se han encontrado orientaciones similares en paralelo en las moléculas de queratina, el colágeno y las fibras musculares. Se podría asumir que es la estructura proteica la que determina la orientación en paralelo de las moléculas en las sustancias consideradas paramagnéticas. Reacciones enzimáticas. Se ha demostrado un aumento de la actividad de la tripsina con la aplicación de campos magnéticos. También se ha estudiado la actividad de la desoxirribonucleasa con campos magnéticos y se ha verificado el aumento del 30% de la velocidad de hidrólisis del ácido nucleico. Interacción oxígeno-substrato. El oxígeno se acumula en los sitios en donde la intensidad del campo magnético es máxima, dado que el oxígeno es paramagnético. El campo magnético ejerce una acción de migración alineada sobre el oxígeno disuelto en el líquido, ocasionando un cambio en la concentración del elemento dentro de la célula. Al aumentar la intensidad del campo magnético, hay una mayor concentración de oxígeno que ha de beneficiar a aquellos tejidos isquémicos donde la circulación arterial se encuentra empobrecida. Influencia sobre el colágeno. Aplicando campos magnéticos a cultivos de cordoblastos, se ha observado un aumento en la síntesis del colágeno. Se ha comprobado además un incremento en la conversión de 3H-prolina en 3H-hidroxiprolina en cultivos de células óseas embrionarias expuestas a la acción del campo magnético. Los ligamentos, las fascias musculares, el estroma de la membrana sinovial presentan fibras colágenas en disposición laxa. En los huesos, el colágeno junto con los mucopolisacáridos y mucoproteínas constituyen la materia orgánica y representan un 25% del tejido. Ley de cargas eléctricas. La ley de cargas enuncia que las cargas de igual signo se repelen, mientras las de diferentes signos se atraen, es decir, que las fuerzas electrostáticas entre cargas de igual signo, por ejemplo, dos cargas positivas son de repulsión, mientras que las fuerzas electrostáticas entre cargas de signos opuestos, una carga positiva y otra negativa, son de atracción. La carga negativa de un electrón es igual, pero opuesta a la carga positiva de un protón. Las cargas de un electrón y un protón se llaman cargas electrostáticas. Las líneas de fuerza asociadas con cada partícula producen campos electrostáticos. Debido a la forma en que interactúan estos campos, las partículas pueden atraerse o repelerse entre sí. Vamos a ver todo esto más detalladamente en esta gráfica. Nos dice que un protón positivo repele a otro protón positivo, como nos lo dice esta gráfica en la parte inferior. Un electrón negativo repele a otro electrón negativo. Aquí lo tenemos ubicado en la parte superior.
Posteriormente, un protón positivo atrae a un electrón negativo, como nos lo dice en la gráfica en la parte media. Quiere decir que estos se van a atraer y los de arriba, tanto los de abajo, los protones positivo con negativo se van a repeler. Vamos a ver más detalladamente todo esto en esta gráfica. Aquí nos dice que un protón negativo repele a otro protón positivo, como nos lo dice en la gráfica en la parte inferior. Posteriormente, un electrón negativo repele a otro electrón negativo, como nos lo dice la gráfica en la parte superior. En la parte media nos dice que un protón positivo atrae a un electrón negativo. Bases teóricas del biomagnetismo. Como bases teóricas debemos considerar los siguientes aspectos fundamentales: el concepto del magnetismo, el concepto de la nueva medicina germánica, el concepto de la kinesiología, el concepto del potencial de membrana, el concepto del potencial de hidrógeno, el concepto de resonancia magnética, el concepto de simbiosis. Bien, pues vamos a ver esto un poco más a fondo, comenzando con el concepto de potencial de hidrógeno. Las células del cuerpo respiran oxígeno en presencia de un pH neutro de 7, en una escala que va del 0 al 14. Este es el indicador de la calidad de la sangre y determina si es ácida o alcalina. El término medio es el 7. Los valores que bajan de 7 a 0 indican acidez y los que van de 7 a 14 alcalinidad. Los procesos de la vida son cíclicos y osmóticos. Cada forma de vida en esta tierra tiene su propio reloj de arena. Así es como se presentan los estados de la naturaleza. Estos procesos se disturban cuando se alteran los intercambios energéticos y bioquímicos en el ser, conduciéndole hacia las enfermedades provocadas. Vamos a continuar con el potencial de hidrógeno. En estas condiciones, el potencial de membrana celular se altera eléctricamente y como consecuencia dando lugar a alteración o desequilibrio del pH, potencial hidrógeno, acumulándose radicales libres y otros elementos nocivos dentro de la célula, conformándose así un caldo de cultivo, por así decirlo, donde pueden florecer con facilidad dependiendo si es un medio excesivo, ácido, microorganismos como virus y hongos, si es altamente alcalino, bacterias, parásitos y priones. Son agentes patógenos formados por una proteína que producirán, junto con las toxinas, las enfermedades. La acidificación de la sangre y del medio extracelular va avanzando con los años de la persona. Además, se acelera con la ingesta de azúcar refinada que aumenta los estados fermentativos ácidos. También con los cárnicos que producen putrefacción, sobre todo intestinal, y con los lácteos y sus derivados que generan reacciones autoinmunes a largo plazo. Por el contrario, los vegetales y las ya comunes dietas vegetarianas contribuyen a mantener la alcalinidad de la sangre, contribuyendo a un buen estado físico y mental. Desde luego, cada persona necesita su propia dieta. No existen dietas universales y uniformes. Además, para el tratamiento de cada enfermedad es pertinente una dieta específica. Alimentos que producen acidez. El consumo de colas, gaseosas, jugos envasados, cafés, aguas aromáticas endulzadas con azúcar refinada bajan el pH a unos 2.5 ácido, por lo que para reparar el daño será necesario consumir 32 vasos de contenidos alcalinos para alcanzar un pH 7.3 o 7.45. Esto significa que un vaso de cola o gaseosa de 10 onzas baja 16 millones de veces un trillón de oxígeno, equivalente a 32 vasos
de agua o sustancias alcalinas. Concepto de resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear, RMN, de inglés Nuclear Magnetic Resonance, es un fenómeno físico basado en las propiedades magnéticas que poseen los núcleos atómicos. La RMN permite alinear los campos magnéticos de diferentes átomos en la dirección de un campo magnético externo. La resonancia magnética es el más reciente avance tecnológico de la medicina para el diagnóstico preciso de múltiples enfermedades. Está constituido por un complejo conjunto de aparatos emisores de electromagnetismo, antenas receptoras de radiofrecuencia y computadoras que analizan datos para producir imágenes detalladas de 2 o 3 dimensiones con un nivel de precisión nunca antes obtenido y que permite detectar o descartar alteraciones en los órganos y los tejidos del cuerpo humano, evitando procedimientos molestos y agresivos como melografía, punción lumbar, artrografía, introducción de medios de contraste en articulaciones y otros que involucran una agresión molesta para el paciente. Resonancia magnética. Para producir imágenes sin la intervención de radiaciones ionizantes, rayos gamma o X, la resonancia magnética se obtiene al someter al paciente a un campo electromagnético con un imán de 1.5 Tesla, equivalentes a 15,000 veces el campo magnético de nuestro planeta. Este poderoso imán atrae a los protones que están contenidos en los átomos de hidrógeno que conforman los tejidos humanos, los cuales, al ser estimulados por las ondas de radiofrecuencia, salen de su alineamiento normal. Cuando el estímulo se suspende, los protones regresan a su posición original, liberando energía que se transforma en señales de radio para ser captadas por una computadora que las transforma en imágenes, que describen la forma y funcionamiento de los órganos. En una pantalla aparece la imagen, la cual es fotografiada por una cámara digital para producir placas con calidad láser que son interpretadas por los médicos especialistas. Concepto de simbiosis. Definición. Tipo de interacción biológica en la cual una especie no puede vivir sin la otra, es decir, se benefician mutuamente. De acuerdo al concepto clásico de la pareja biomagnética, los virus patógenos están en simbiosis, porque hacen resonancia biomagnética con bacterias no patógenas para su maduración y activación energética. Esta primera asociación o relación bioenergética es fundamental para entender que existen resonancias vibracionales entre las entidades patógenas. Sin embargo, existen otras asociaciones de microorganismos patógenos que no solo complican las manifestaciones clínicas en los pacientes, sino que las distorsionan y hasta las ocultan con la repercusión lógica de la desinformación y de la confusión diagnóstica terapéutico del clínico. El uso de imanes hace miles de años. Muchas culturas ancestrales, entre las que se encuentran la china, la hindú, la árabe, la hebrea y las antiguas dinastías egipcias, utilizaban imanes por sus propiedades terapéuticas. La leyenda cuenta que Cleopatra, para retrasar el proceso de envejecimiento, dormía con una piedra imán sobre la frente, en el siglo III a.C. Aristóteles escribió acerca de las propiedades curativas de los imanes naturales, que llamaba imanes blancos. En el siglo I después de Cristo, Plinio el Viejo, historiador romano, habló sobre la utilización de los imanes para curar los problemas oculares. Durante ese mismo siglo, algunos geománticos, adivinadores chinos, empezaron a documentar los efectos sutiles del campo magnético terrestre en la salud humana y la enfermedad después de utilizar brújulas de gran precisión para la exploración de las condiciones geomagnéticas.
En el siglo II, el célebre médico Galeno recomendaba el empleo de imanes para tratar el estreñimiento y diversos trastornos dolorosos. En el siglo IV, Marcel, el filósofo y médico francés, aconsejaba llevar un imán alrededor del cuello para aliviar los dolores de cabeza. En el siglo VI, Alejandro de Tralles utilizaba imanes para tratar el dolor de las articulaciones. Después, durante el siglo X, el médico islámico Ibn Sina, también conocido como Avicena, afirmó que era capaz de tratar la depresión mediante la terapia magnética. Alrededor del año 1000, un médico persa documentó la utilización de imanes para aliviar dolencias como la gota y los espasmos musculares. Un gran número de médicos y sanadores utilizaron los imanes para curar diferentes problemas médicos hasta el siglo XVI, cuando el célebre médico Paracelso no solo abogó por los imanes para curar trastornos específicos, sino que además describió con detalle los diversos efectos curativos de las polaridades magnéticas en los seres vivos. Paracelso fue uno de los primeros en postular que la propia Tierra era un gran imán. En sus obras sobre terapia magnética, Paracelso defendía que el imán es el rey de todos los secretos. Magnetismo animal. En 1777, la Real Sociedad Francesa de Medicina examinó los estudios sobre curación magnética realizados por un abad francés llamado Lenoble. Sus informes sobre los efectos de los tratamientos magnéticos fueron tan favorables que concluyeron que el imán parecía destinado a desempeñar un papel tan importante en la práctica y la teoría médica como el que estaban comenzando a tener en el campo de la física experimental. Curiosamente, unos pocos años después, esa misma entidad condenó la obra sobre magnetismo animal de Franz Anton Mesmer, quien utilizaba pases magnéticos en sus pacientes al tiempo que aplicaba la energía del magnetismo humano por contraposición a las piedras imán magnéticas. Mesmer entendía la curación magnética como una teoría astrológica, según la cual el Sol, la Luna e incluso la Tierra poseen energías magnéticas sutiles que pueden influir en el sistema nervioso humano y proporcionar energía al cuerpo. Las teorías de Mesmer se asemejaban mucho a las de Paracelso. Los dos afirmaban que existe un fluido magnético o una fuerza de la naturaleza invisible y sutil que se intercambia entre el cielo y la tierra, y que dicha fuerza magnética puede curar y proporcionar energía a los seres vivos. Mesmer estaba convencido de que el ser humano posee una clase de magnetismo específico, que él dominó magnetismo animal, para distinguirlo de las limaduras de hierro o ferromagnetismo. Continuó su labor desarrollando técnicas que permitieran captar y utilizar este tipo de energía con el objeto de curar a sus pacientes. Los efectos terapéuticos y sanadores de los imanes permanentes en los seres vivos. Tan solo unos 80 años después, el famoso químico francés Louis Pasteur documentó los descubrimientos que había realizado en relación con los efectos de los imanes en el proceso de fermentación. Pasteur también desarrolló un tratamiento para la rabia, así como el proceso de esterilización de la leche pasteurizada. Pasteur se percató de que si colocaba un imán cerca de una cubeta de fermentación llena de fruta, tal como se utiliza en la producción de bebidas alcohólicas, el proceso de fermentación era más rápido. En aquella misma época, Samuel Hahnemann, el creador de la homeopatía, también experimentó con los imanes con fines terapéuticos y acabó defendiendo el uso de los imanes para tratar un gran número de trastornos de la salud. El mayor defensor de la terapia magnética durante la segunda mitad del siglo XIX
fue el doctor C.J. Tacher. Este médico explicaba que la energía de la vida provenía de la fuerza magnética del Sol y era conducida a través de la sangre debido a su alto contenido en hierro. Aproximadamente un siglo después, en 1954, Linus Pauling recibió el Premio Nobel de Química por sus descubrimientos sobre las propiedades magnéticas de la hemoglobina, una sustancia presente en la sangre que contiene hierro. Diferencia de terapias biomagnéticas en sus tres generaciones. Primer generación. Esta se ejecuta con campos magnéticos por medio de imanes, usados de manera unipolar, uno como sedante y el otro como tonificador. Segunda generación. Por el contrario, aquí se usan los dos polos magnéticos de los imanes, por parejas, para poder cerrar el circuito biomagnético alterado. Tercera generación. Generada por campos magnéticos pulsantes, por medio de equipos biomédicos con ordenadores digitales que emiten una frecuencia de 1 a 1000 Hz, convirtiendo el campo magnético en un campo pulsante de baja o alta frecuencia según sea el requerimiento individual. Lo primero que debemos de hacer antes de iniciar nuestra sesión con biomagnetismo es que los dos miembros inferiores estén perfectamente alineados en condiciones normales de la estructura ósea. De no estar bien alineados nos indicará que está polarizada la pareja biomagnética emocional por un susto muy grande, una gran emoción, miedo muy fuerte o trauma. Un riñón se polariza colapsándose y dejando de funcionar, y es la única pareja en que se acorta cualquiera de los dos miembros inferiores. De tener esta pareja emocional polarizada, iniciaremos con la despolarización respectiva, colocando sobre el riñón del mismo lado de la pierna cortada el imán con el polo positivo y el polo negativo lo situamos en el parietal encima y a los lados de la cabeza contralateral, cerciorándonos de que los pies hayan sido quedado alineados. Testear con el imán rastreador todos los puntos o focos biomagnéticos en estudio. ¿Qué significa el acortamiento de la pierna derecha? Tener en cuenta que el acortamiento del miembro inferior derecho, mensurable en forma objetiva, se debe a la interacción de un campo magnético del imán con polaridad negativa bien definida, con la carga biomagnética negativa también de un órgano cuando éste se altera en su potencial de membrana celular y se distorsiona hacia un pH anormal alcalino. Por el contrario, cuando se alarga, se debe a la interacción de un campo magnético de un imán con polaridad positiva bien definida, con la carga biomagnética positiva también de un órgano cuando éste se altera en su potencial de membrana celular y se distorsiona hacia un pH anormal ácido. La pierna izquierda no se mueve. Se los voy a explicar por qué. El miembro inferior izquierdo en realidad no sufre variaciones, salvo en el único caso de la pareja emocional. Se mantiene fijo en su dimensión porque es recorrido cada 80 veces por minuto aproximadamente en condiciones normales por una corriente electromagnética generada por la actividad del nódulo sinusal autónomo del corazón y por lo mismo sirve como marco de referencia bioenergética para entender e identificar las parejas biomagnéticas. Es difícil al principio desarrollar la sensibilidad suficiente para valorar de un solo intento todos los polos biomagnéticos. Y una vez colocados los imanes en su respectivo lugar para conseguir la despolarización de los órganos o partes afectadas o alteradas, debemos revisar nuevamente los puntos estudiados para certificar que no existan más parejas biomagnéticas, ya que es posible que una pareja más activa oculte a una menos activa.